Hola, mi nombre es Elida Flores y voy a estar hablando de la estructura y función del músculo esquelético. Esta es una clase de la materia de fundamentos morfológicos y fisiológicos de la cultura física, del doctorado en cultura física. Lo primero que tenemos que hablar es que existen tres principales tipos de músculo, que es músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, dos son involuntarios y uno es voluntario. Los involuntarios es el cardíaco y es el liso. Y el que es totalmente voluntario es el músculo esquelético. Vamos a hablar un poco más de ellos. El músculo cardíaco, pues como su nombre lo dice, es el músculo que envuelve las paredes del corazón y les da esta característica de poderse contraer. Al igual que los músculos lisos, no tenemos control nosotros consciente de él, se rige por sistema nervioso y sistema endocrino. El hecho de poderse contraer, pues ayuda al riego sanguíneo, etcétera. Ahora, el músculo liso es el que recubre la mayor cantidad de paredes de los vasos sanguíneos y de los órganos. Por ejemplo, los vasos sanguíneos lo que hace es también darle esa capacidad de poderse contraer o dilatarse también para el riego sanguíneo. Las paredes de los órganos, cuando comemos algún alimento, permite que se contraiga, se relaje y se pueda mover la comida a través del tracto digestivo. Un acto tan simple como ir a orinar o dar a luz a un niño. Y el músculo esquelético, bueno, es el músculo en el tipo de músculo en el que nos vamos a enfocar en esta clase. Es músculo esquelético denominado así porque mueve el esqueleto. Se une a los músculo con hueso por medio del tendón. Nosotros conocemos músculos pues como el deltoides, el bíceps, el cuádriceps, sin embargo, existen más de 600 músculos en el cuerpo. Se supone que debería de tener entre el 36 y el 45% del peso corporal, pero bueno, varía en cada persona, ¿no? Hay personas que presentan obesidad, que nunca han hecho ejercicio, que tienen una obesidad sarcopénica, donde pues desgraciadamente su masa muscular no es la que deberían de tener, pero pues 36-45% es lo ideal. Por ejemplo, una persona que compite en fisicoculturismo pues puede llegar a tener muy buena masa de músculo esquelético. Una persona totalmente sedentaria pues va a ser diferente. Para lograr que el cuerpo se mueva, los músculos suelen trabajar en parejas, por así decirse, donde uno hace el trabajo principal y el otro pues lo ralentiza o detiene. A esto se le llama que en una acción muscular hay músculos agonistas, que son los que inician el movimiento, como que dice, son los principales, y los antagonistas, que son los que ralentizan el movimiento que inició el agonista. Por ejemplo, en una flexión de codo para bíceps, el agonista va a ser el bíceps y el antagonista va a ser el tríceps. Es el músculo opuesto que va a comenzar a estirarse cuando se hace la acción del agonista. El músculo esquelético tiene ciertas características importantes que es lo que hace que nosotros podamos mover, entrenar, etcétera. Una de ellas es la excitabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el músculo se excita, es decir, se estimula, en este caso por medio de la acetilcolina. Ahorita vamos a ver todo lo que hace la acetilcolina. Tenemos también la contractibilidad. Quiere decir que el músculo puede, imagínense una liga que la hacemos corta, la hacemos larga. Bueno, voy a quitar mi liga, ahorita me la pongo. Suponiendo que esta es la capacidad del músculo de contraerse. Y la elasticidad es esto, pero puede llegar a su posición inicial al momento de relajarse. La extensibilidad, vamos a imaginarlo como, bueno, es elástica, sin embargo, al momento de volver al punto de reposo, vuelve a su posición original, pero la extensibilidad es que puede todavía extenderse mucho más. Se dice que hasta 150 más de su longitud puede extenderse el músculo. Eso es la propiedad de extensibilidad. Y la plasticidad, ¿qué quiere decir? Bueno, la plasticidad es que el músculo puede cambiar su forma dependiendo del el estímulo al que es sometido. Es decir, por ejemplo, no sé, los cuádriceps, unas piernas de un atleta que es de velocidad, que corre distancias cortas en cortos tiempos y muy rápido, son totalmente diferentes sus piernas a un atleta que corre maratones, ¿ok? Que predominan otro tipo de fibras. Ahorita vamos a hablar de eso.
El músculo tiene tres acciones musculares, que es concéntrica, excéntrica e isométrica. La concéntrica se produce cuando el músculo supera la carga, perdón, de oposición y puede acortarse. Por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo del bíceps, la fase ascendente del bíceps es la acción concéntrica. Y la acción excéntrica es cuando vamos bajando. Cuando el músculo ya no puede desarrollar suficiente tensión, es superado por la carga externa y se va alargando progresivamente. Por ejemplo, al momento de extender el codo, después de que hicimos la concéntrica con el bíceps, al momento de extenderlo, o la desaceleración que hacen los cuádriceps al momento de bajar escaleras. Y la acción isométrica es que los músculos no se van a cortar ni se van a alargar y no hay movimiento articular tampoco. Por ejemplo, cuando nos ponemos en la posición de silla en la pared, haciendo una plancha, etcétera. Vamos a hablar ahora sobre la estructura del músculo esquelético. Vamos a empezar como de lo general a lo principal. El músculo esquelético, bueno, pues aquí en la imagen se puede ver cómo está el hueso y está el músculo y está unido por tendón, lo que expliqué ahorita. El músculo tiene una capa que lo rodea llamada epimíseo, es una capa de tejido conjuntivo que lo va a proteger. El músculo pues está formado por varias fibras musculares. Cada fibra muscular también tiene una capa protectora llamada endomisio. Y el conjunto de fibras musculares forman grupos pues más grandes llamados fascículos. Y el fascículo tiene su capa protectora llamada perimisio. Ahora vamos a hablar primero pues las fibras musculares. Las fibras musculares están formadas por otras estructuras llamadas miofibrillas. Se dice que las fibras musculares pueden tener un diámetro entre 10 y 80 micrómetros y son casi invisibles pues para el ojo humano. Pues, están tan pequeñitos y delgaditos que a simple vista no podemos ver más que bajo microscopio. La mayoría de las fibras pueden tener la longitud del músculo al que pertenecen. Por ejemplo, unas fibras musculares del muslo pueden llegar a tener 35 centímetros de longitud o más. Ahora, dentro de las estructuras principales de la fibra muscular, vamos a empezar a hablar por el sarcolema. El sarcolema, bueno, pues es esta estructura como esta capita que está aquí, esta estructura protectora que se sitúa en el extremo de cada fibra muscular. El sarcolema se va a fundir con el tendón. Los tendones, bueno, pues los tendones son los que transmiten la fuerza generada por los músculos y así nos podemos mover. Entonces el sarcolema tiene cierta unión con el tendón. En el extremo de cada fibra muscular, su sarcolema se funde con el tendón y se inserta con el hueso. ¿Por qué es importante el sarcolema? Es importante porque presenta una serie de invaginaciones. Por ejemplo, la vagina de la mujer, que es hacia adentro, el sarcolema tiene estas estructuras hacia adentro, denominadas túbulos T, que se propagan y se prolongan hasta situarse en una estrecha relación con el retículo sarcoplasmático. Ahorita vemos la importancia de estas estructuras. Aquí solamente lo voy a mencionar, es el sarcolema, son las estructuras de las que voy a hablar ahorita, que es el retículo sarcoplasmático, los túbulos T, que se ven aquí, bueno, ya que están las mitocondrias, que es donde se lleva a cabo la respiración celular. Aquí tenemos la estructura pues, de la fibra muscular, ya con más partes. La primera que mencionamos, pues fuerza del colema, que fue esta de la orilla. Y luego vamos a hablar sobre una sustancia que está adentro de la fibra muscular llamada sarcoplasma. Recordemos el citoplasma de todas las células, que esta sustancia gelatinosa, pues en la fibra muscular es llamada sarcoplasma. Es igual que contiene pues proteínas, minerales, igual que otros citoplasmas. Sin embargo, esta lo que diferencia es que contiene una gran cantidad de glucógeno y la mioglobina, que es la que ayuda a transportar el oxígeno. Es similar a la hemoglobina, pero bueno, esta es en el músculo. Ahorita mencioné en la diapositiva anterior aquí a los túbulos transversales. Los túbulos transversales son estas estructuras que se ven aquí. Bueno, aquí están ya un poco más grandes, que es importante porque permiten que los impulsos nerviosos lleguen a las miofibrillas de manera individual. Ahorita vamos a ver la importancia del impulso nervioso. Y este tipo de red que se ve aquí es el retículo sarcoplasmático, que es muy importante porque tiene grandes cantidades de calcio. Bueno, me regresé a la diapositiva para poderlo explicar mejor. Aquí está otra imagen, los túbulos T, los orificios de los túbulos T.
y la red, que es el retículo sarcoplasmático, que bueno, pues envuelven a las miofibrillas. Cada miofibrilla está envuelta de eso, de manera que todas pueden como comunicarse y que les llegue el impulso nervioso a cada una. Cada fibra muscular contiene varias miofibrillas. Recordemos que es el músculo, varias fibras musculares que se agrupan en fascículos, y cada fibra muscular está formados por miofibrillas, que son los elementos contráctiles de los músculos. Aquí vamos a empezar a hablar de estas estructuras, que es la banda A, la banda I, la línea Z, que vamos a hablar del sarcómero. El sarcómero pues es la parte principal, es la unidad funcional más pequeña de un músculo. Se dice que la banda A es la zona oscura y la banda I es la clara. Esto estamos hablando de cuando se observa el tejido muscular en un microscopio. Se dice que de línea Z a línea Z es donde se delimita un sarcómero. Aquí tenemos otra imagen del sarcómero, donde, por ejemplo, si vemos en un microscopio, en una micrografía electrónica, podemos ver cómo está, pues, la banda I, está la banda I, banda Z, y luego está en medio, que es la zona H, que se dice que esta zona solamente se puede observar cuando el músculo está relajado. Después sigue otra vez lo que resta de la banda A y la banda I. Y cada disco Z, de disco Z a disco Z, es donde se delimita el sarcómero. ¿Ok? Una sarcómera, pues es la unidad funcional básica de una miofibrilla, y cada miofibrilla se compone de numerosos sarcómeros. Aquí es donde vamos a empezar a hablar sobre dos miofilamentos, que es actina y miosina. Se dice que la miosina es el filamento grueso y la actina el filamento delgado. ¿Qué podemos decir de la miosina? Bueno, pues se dice que de la miosina puede haber 1.500 filamentos por fibra muscular. Sin embargo, alrededor de 2/3 de las proteínas de los músculos esqueléticos son miosina. Cada uno de ellos está formado por hasta 200 moléculas de miosina. ¿Ok? La miosina, bueno, se compone de 2 hilos de proteínas enrollados. Aquí vemos que es el filamento, bueno, pues es lo rojo, es el filamento grueso. Pero lo importante y lo característico de la miosina es que uno de los extremos de cada hilo está doblado formando una cabeza globular, que esa cabeza se le llama cabeza de miosina, que es muy importante en la contracción. Ahora vamos a hablar de los filamentos de actina. Se dice que el filamento de actina pues es el filamento delgado. Sin embargo, siempre hablamos de la actina como individual, pero la actina es, imagínense, un collar de perlas, es como una cadena de perlas que está enrollada en hélice, pero la actina tiene enrollada en ella otra estructura también tubular que la acompaña alrededor, que se le llama tropomiosina. La tropomiosina está enrollada alrededor de la actina. Y hay otra estructura llamada troponina. La troponina es base porque es la que está pues bloqueando los puntos de acción donde se va a unir actina y miosina. La actina, para unirse con la miosina, es lo que va a hacer que se dé la contracción muscular. Pero ¿esto por qué se da? Pues bueno, vamos a empezar a hablar sobre los impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos va a ser pues regulado por, lo importante es la neurona. Vamos a ver aquí una sencilla imagen, una sencilla explicación sobre la neurona, donde es el soma. El soma contiene pues el núcleo y sustancias importantes para la neurona. Tiene las dendritas, que las dendritas son las que hacen que se transmitan pues los aspectos sensoriales, calor, frío, tensión, etcétera. Viene una parte más larga, que ya es el axón, que el axón está cubierto por vainas de mielina. La función de la vaina de mielina es la protección del axón. ¿Ok? Ahí quiero mencionar unas estructuras importantes también que se les llama nódulos de Rambier. Se dice que el impulso nervioso llega más rápido ya que va transmitiéndose de nódulo a nódulo de Rambier y puede llegar la información. Después vienen las estructuras que ya son las terminaciones después del axón, y al final tiene los axones terminales. Los axones terminales son importantes porque secretan un neurotransmisor llamado acetilcolina, que es el importante en la contracción muscular. Cuando una neurona se inerva o se une a las fibras musculares, se le llama motoneurona, ¿ok? La unidad funcional del sistema neuromuscular es la motoneurona o la unidad motora, que consta del nervio motor y las fibras musculares que inervan. Por ejemplo, pues bueno, aquí está
lo que expliqué, el soma, las dendritas, el axón, las partes terminales y los botones o axones terminales que secretan la acetilcolina. Esto se va a unir porque el sarcolema, la estructura de la que hablé al inicio, tiene receptores de acetilcolina. Entonces, bueno, está el impulso del nervio llega a las terminaciones del nervio, que son los axones terminales, y se va a secretar acetilcolina. Aquí está. Después de que se secreta acetilcolina, se une a los receptores del sarcoplasma de acetilcolina y se va a secretar calcio. Aquí lo importante es que vemos cómo pues, la troponina está bloqueando el lugar de acción donde se va a unir la actina con la miosina. Sin embargo, ya se secretó calcio y la troponina es muy afín al calcio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la troponina se va a mover o a desplazar desde el punto que está cubriendo, suponiendo que son los puntos verdes oscuros, se va a mover porque se va a unir al calcio y ya va a dejar libre ese espacio. Entonces va a dejar libre ese espacio para que la miosina pueda unirse a esa estructura. Para que esto pase, para que la miosina pueda unirse a la actina, se necesita energía, que es el ATP, adenosín trifosfato. Entonces, ¿cómo pasa esto? La miosina tiene unas enzimas, que es la enzima adenosín trifosfatasa, que es la que va a hacer que el adenosín trifosfato se hidrolice o se divide para generar esta energía y que se acabe la contracción muscular. ¿Cómo se va a hidrolizar? En ADP, que es adenosín difosfato, es decir, se le quitó, y en fósforo inorgánico. Aquí se liberó energía y se va a poder unir actina y miosina. Y aparte, ¿por qué se puede unir? Porque la tropomiosina ya se quitó de esa parte que estaba bloqueando porque se fue con el calcio. ¿Ok? Ya se une actina y miosina. ¿Qué va a pasar? Que la actina va avanzando cada vez y se va a repetir este proceso, se va a repetir cada vez que siga habiendo acetilcolina, se siga secretando calcio, se siga rompiendo el ATP, se sigue hidrolizando y se va a seguir uniendo la troponina, se va a unir con el calcio, se va a poder unir cabeza de miosina, dividido por la adenosín trifosfatasa, la enzima, se va a generar energía por la hidrólisis del ATP y se une. Aquí está otra imagen donde, bueno, pues está todo resumido, que es la acción potencial de la unión neuromuscular, donde se secreta acetilcolina, está la excitación de la fibra muscular, se va a secretar el calcio que expliqué ahorita, la troponina pues se une al calcio y ya está la interacción de los filamentos gruesos y delgados que va a conducir a la contracción muscular que genera tensión. Esto se va a seguir reproduciendo siempre que haya ese impulso nervioso que se secrete acetilcolina y cuando cesa, termina cuando ya no hay calcio. El calcio es reabsorbido, cuando ya se acaba el impulso, el calcio es reabsorbido, iniciando el ciclo de relajación. Además, ahí también se sigue requiriendo ATP. La interacción de los filamentos gruesos y delgados se relajan. ¿Qué quiere decir? Que la troponina otra vez va a volver al estado donde estaba antes, porque pues ya no hay calcio que se una y el músculo se va a relajar. Y pues así es como pasa la contracción, la magia de la contracción muscular. Ya cuando pasa la contracción muscular, bueno, pues nos movemos, pero todos los músculos son iguales, o sea, existen diferentes tipos de fibras musculares, no todas son iguales. Un mismo músculo esquelético puede tener fibras de contracción lenta y de rápida. Lenta, ST por el inglés slow twitch y rápida, fast twitch. ¿Pero a qué se le llama rápida y lenta? Bueno, se han identificado solo un tipo de fibras lentas y dos tipos más importantes de fibras rápidas, que es las fibras rápidas A y fibras rápidas B. Aquí hay, pues bueno, una imagen de microscopio. Bueno, esta no está a color, pero se ve dónde están las fast twitch y las slow twitch. Los fast están como un color más oscuro, las slow twitch como un color más claro. La mayoría de los músculos están compuestos por aproximadamente 50% de fibras lentas y un 25% de fibras rápidas, ¿ok? Se dice que el otro restante son las fibras C, que también hay fibras C rápidas, pero bueno, de ellas es 50% lentas, 25% fibras A y 25% fibras B, y un 1% por las fibras C, que es otro tipo, pero realmente no se sabe tanto, no hay tanta información sobre ellas.
Ahora, los nombres de los tipos de fibras lentas y rápidas se derivan de la diferencia de su velocidad de acción. Recordemos la ATPasa, que es la enzima que está en las cabezas de miosina que hace que se divida el ATP, que es el adenosín trifosfato en adenosín difosfato y fosfolino orgánico, para que exista esta energía y poder hacer el punto de unión actina-miosina. Entonces, las fibras lentas se les llama lentas porque tienen una forma lenta de miosina ATPasa y las fibras rápidas, pues una forma rápida. En respuesta a la estimulación nerviosa, el adenosín trifosfato se va a dividir más rápidamente en las fibras. En respuesta a la estimulación nerviosa, el adenosín trifosfato se divide más rápidamente pues, en las fibras rápidas que en las fibras lentas. En consecuencia, las fibras rápidas disponen de energía más rápido que las fibras lentas, ¿ok? Pues si la ATP hace que se hidrolice más rápido el ATP, pues la fibra luego reacciona y tiene energía más rápida a diferencia de las lentas. ¿Cómo sabemos esto? Pues existe un método, existen varios métodos, pero ahorita vamos a hablar sobre el método histoquímico, que es un método usado para clasificar las fibras musculares, donde se emplea un químico para que haya cierta tinción, ¿ok? Es un tinte. Esta técnica de teñido actúa precisamente sobre la ATPasa, la enzima que hidroliza el ATP, y así las fibras STA, FTA, FTB, es decir, las slow twitch y fast twitch, las lentas y las fibras rápidas A y B, se van a teñir de forma diferente y en microscopio se puede ver pues la diferencia entre cada una de ellas. Así el método histoquímico las identifica por sus isoformas primarias, que son las tipo 1 y tipo 2. Se dice que las tipo 1 son las slow twitch, las lentas, y las tipo 2, las rápidas, que es 2A y 2B. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las fibras de contracción lenta. Las fibras de contracción lenta, pues dijimos que pues la ATPasa actúa de manera más lenta y no hay tanta hidrólisis, no hay tan rápido hidrólisis de ATP, por eso son lentas. Entonces, se les llama de tipo oxidativo. Esto tiene que ver con los sistemas energéticos de toda la degradación de glucosa, donde ya sea que escoja un camino de glucólisis, que es totalmente anaerobio, o ya ciclo de Krebs, que son las de oxidación. Las lentas son las de tipo oxidativo por su intervención en el metabolismo aeróbico. Y también tienen un ritmo de acortamiento más lento. Son mucho más resistentes al cansancio y poseen un retículo sarcoplasmático menos desarrollado, lo cual ralentiza su capacidad de captar los iones de calcio y reduce el nivel de la ATPasa. Esto inhibe su hidrólisis de ATP, es lo que expliqué ahorita, donde no puede romper tan rápido la ATPasa el ATP, entonces de manera más lenta se está dividiendo el ATP, por eso son de contracción lenta. Hay que mencionar que las fibras de contracción lenta tienen un gran número de mitocondrias, que pues donde se lleva a cabo la respiración celular. ¿Dónde actúan las fibras de contracción lenta? Pues actúan por ejemplo, cuando estamos haciendo maratones o clases fitness grupales, ¿no? Ahí en la imagen se ve, eh, pues soy yo en la imagen dando una clase STEP, soy instructor fitness grupal también, y cuando damos STEP, pues una clase, no sé, de 45, 50, 60 minutos, y ahí, ¿quién está actuando? Pues las fibras de contracción lenta, las oxidativas. Ahora, las fibras de contracción rápida. Las fibras de contracción rápida dijimos que son las 2A y 2B. Se consideran fibras, las A se consideran, ya ven que dijimos que las 50% son lentas y 25A fibras A, 2A y 25% fibras 2B. Las 2A se consideran oxidativo-glucolíticas, lo que explicaba ahorita, de toda la degradación de la glucosa, de lo que vamos a hacer para estar obteniendo energía, ya sea que se vaya a una glucólisis anaerobia o que se vaya al ciclo de Krebs, de piruvato a glucólisis o de piruvato a ciclo de Krebs. Entonces, estas fibras intermedias tienen la capacidad moderada de producir energía aeróbica y anaeróbica. Se denominan fibras de tipo oxidativo glucolítico. Sin embargo, las fibras 2B poseen un mayor potencial anaeróbico y son denominadas fibras del metabolismo glucolítico. ¿Por qué? Porque aquí es donde ocurre la glucólisis anaerobia. Recordemos que todo esto pues, son las vías de los sistemas energéticos precisamente para estar generando el ATP que tanto se requiere para la contracción muscular. ¿Ok?
y donde ya entra pues el sistema de fosfocreatina y donde ya utilizamos el glucógeno de reserva para pues, seguir haciendo todos los movimientos dependiendo del tipo de actividad que estemos haciendo, el tipo de fibras que estemos utilizando. Las fibras de contracción rápida pues se fatigan con facilidad. ¿Cuándo usamos este tipo de fibras? Pues cuando estamos entrenando pesas, por ejemplo, yo ahí puse una imagen también mía haciendo una goblet squat, donde, bueno, pues cuando cargamos cierto peso hacemos, no sé, 10, 12 repeticiones, descansamos y ahí entró pues la glucólisis. Estamos trabajando con estas fibras de contracción eh, rápida, a diferencia que si estamos en una clase de step, en una clase de baile, donde estamos usando las fibras lentas, las fibras de contracción, de oxidación, ¿ok? Ahorita hablamos sobre el método histoquímico. Sin embargo, hay otro método llamado electroforesis en geles. Es un método también para identificar, es un método para identificar también las isoformas. Recordemos que las isoformas pues, pueden ser formas diferentes que tiene una proteína. Es un método para identificar isoformas de moléculas de miosina. ¿Por qué miosina? Pues recordemos que pues, la tinción se da en todo lo que tiene que ver la ATPasa, que dijimos que está en las cabezas de miosina. Entonces, bueno, pues aquí también se detectan isoformas de moléculas de miosina mediante un proceso llamado electroforesis en geles. Como se aprecia en la figura, en este ejemplo que puse ahí, las isoformas se separan y se van a tintar o se van a pintar para mostrar las bandas de proteína de la miosina, que se van a caracterizar por fibras lentas o rápidas, ¿ok? Sin embargo, en la tecnología electroforética se ha permitido la detección de híbridos de miosina, es decir, que puede haber una o más, dos o más formas de miosina, no siempre va a ser igual. Con este método de análisis, las fibras se van a clasificar de diferente forma, como tipo 1, 2A, 2X, 1 o 2A, 1, 2A, 2X, 2A, 2X, 1, o sea, veamos cómo es esta clasificación un poco más compleja que en el histoquímico, ¿no? Es por eso que se prefiere el método histoquímico para estar clasificando a las fibras, porque pues es un poco más sencillo, en solo lentas rápidas tipo 1, 2A y 2B, a diferencia de pues 2A, 2X, etcétera. Solo es por facilidad en la clasificación. Las fibras de contracción rápida pues tienen un retículo sarcoplasmático mucho más desarrollado. Dijimos que las fibras de contracción lenta lo tenían menos desarrollado. Las fibras de contracción rápida, al contrario, es mucho más desarrollado. Las fibras de contracción rápida son más propensas a liberar calcio en las células musculares cuando se les estimula. Pues todo lo hacen más rápido ellas, pues son más rápidas. Por eso pueden hidrolizar más rápido el ATP, reaccionar más rápido la ATPasa, liberan calcio más rápido, pues más rápido la contracción muscular. Se cree que esta capacidad contribuye a la mayor velocidad de acción de las fibras rápidas. Por lo general, las fibras rápidas de los seres humanos presentan una velocidad de acción 5 a 6 veces más rápidas que las fibras lentas. O sea, estas fibras, pues sí, son rápidas en todo. Ahora, el grado de fuerza generado por las fibras lentas y rápidas es casi el mismo. A veces pudiéramos pensar que varían en el grado de fuerza que ejerce cada una, sin embargo, pues la bibliografía menciona que es casi el mismo. La potencia calculada de una fibra rápida es de 3 a 5 veces mayor que la fibra de una lenta, de contracción lenta. Entonces, fuerza, pues es realmente similar, pero la potencia sí varía. La potencia entre unas fibras de contracción rápida va a ser 3 a 5 veces mucho mayor que las fibras de contracción lenta. Esto explica por qué las personas con predominancia de fibras de contracción fast twitch, de las rápidas, en los músculos de las piernas, tienden a ser mejores velocistas que las personas con un gran porcentaje de fibras lentas. ¿Okay? Volvemos al ejemplo de las personas que corren, ¿no? Las personas que corren distancias cortas a gran velocidad, pues, predominan sus fibras rápidas porque han sido estimuladas, a diferencia de los que corren maratones de larga duración, que son las fibras lentas, las de oxidación, las que más utilizan. Y pues bueno, aquí se explicó pues la estructura del músculo, desde todas las acciones musculares que ejercemos, que el músculo está unido al tendón, el músculo está unido al hueso por medio de tendones, vimos de más a menos cómo está la estructura, hablamos del sarcoplasma, cómo es la maravillosa contracción muscular gracias a la acetilcolina y la liberación de calcio, que en resumidas cuentas pues es cuando el calcio hace que la troponina se quite de los puntos activos
y se pueda unir por fin la miosina con la actina. Y pues hablamos a grosso modo sobre los tipos de fibras musculares. Esta es mi participación, mi clase para la materia de morfología del doctorado. Gracias.